Muy bien, hermanos, no sé quién le falte hoja, hermanos. ¿A quién le falta, hermano? Hojita. Hermano Angélica. Hermano Carlos, pase por favor para que dé unas hojas a los hermanos. A los que faltan les da una hoja, hermano, por favor. La doctrina de la iglesia, hermanos. Recuerden que en este año, hermano, pues vamos a comenzar con un estudio diferente, hermanos. Y vamos a empezar con la doctrina de la iglesia y todo lo que lleva, hermanos, la iglesia. Entonces, este estudio, hermano, de la doctrina de la iglesia tiene 3 partes. Hoy estamos viendo la primera parte. Hoy terminamos, si Dios quiere, hermano, la primera parte, y el próximo domingo continuamos con la segunda parte y luego la tercera parte, y vamos a pasar después a otros puntos importantes, hermanos. La doctrina de la iglesia. Muy bien, hermano, pues vamos a hacer una oración. Amado Dios, Padre nuestro del cielo, en esta mañana, ¿cómo le damos gracias, Señor? Aunque ya mi hermano ya oró por el servicio, pero queremos orar esta mañana por el estudio, especialmente que usted nos dé sabiduría, que nos dé luz, entendimiento, para saber comprender y así poder entender muchas cosas, Señor, que a veces se nos olvidan respecto a este tema de la doctrina de la iglesia. Y le pedimos que el Espíritu Santo sea nuestro mejor maestro y nuestra luz en esta mañana, Padre. Eso se lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermano, pues vamos a preguntar el versículo de memoria, que es Hechos 20:28. No sé quién se lo aprendió, hermanos. Hechos 20:28. Hermanos, ¿alguien se aprendió el versículo, hermanos? Hechos 20:28, hermanos. ¿Alguien lo aprendió el versículo que es de memoria, hermanos? Hermano Jorge. Es Hechos 20:28, hermano. Ok. Bueno, hermano, pues usted, hermano, a ver. La cual. Muy bien, hermana. Muy bien, hermana. Gracias a Dios. ¿Alguien más, hermanos? Nadie, hermano. Bueno, pues sigan estudiando, hermano. El próximo domingo lo vamos a preguntar, hermano. Recuerda que es Hechos 20:28, hermanos. Hechos 20:28, ese es el versículo de memoria, hermanos. Por tanto, mirad por vosotros mismos y por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño con que el Espíritu Santo nos ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de Dios, la cual él ganó por su propia sangre, hermanos. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual le ganó por su propia sangre. Ese es el versículo, hermano, de memoria. A veces a mí se me dificulta un poquito, hermano, porque yo estuve 11 años aprendiendo con otra versión, la versión 1909, y de pronto, hermano, son versículos que llevan muchas palabras. Todavía a veces lo digo con la otra versión, ¿verdad? Pero a fin de cuentas, pues dice lo mismo, nomás que sí varían algunas palabras, hermanos. La doctrina de la iglesia. Hermanos, pues vimos la semana pasada, ya la introducción. Dice, así como cada una de las enseñanzas del Nuevo Testamento merecen toda nuestra atención, así esta preciosa doctrina recibirá nuestro estudio en las próximas lecciones. Una buena posición respecto de lo que cree un cristiano acerca de la iglesia le dará una base muy sólida para todo lo que tiene que hacer y vivir en este mundo. Y si así es, hermano, nosotros entre más sepamos, hermano, acerca de esta doctrina, la doctrina de la iglesia, vamos a saber, hermanos, más cómo trabajar en la obra de Dios y cómo vivir en este mundo, hermanos. Por eso la semana pasada vimos, hermano, acerca de el origen de la iglesia. Recuerda, hermano, que estos estudios ya los vimos, pero hace algunos años, ¿verdad? El pastor Felipe, hace varios años nos empezó a dar esos estudios, pero es bueno, hermano, volverlos a traer, porque, hermano, somos dados a olvidar. Y aparte, pues hay hermanos nuevos y es bueno que estén aprendiendo, hermanos. Vimos, hermanos, el punto número 1. El punto número 1, ahí en su hoja, hermano, dice el origen de la iglesia. ¿Dónde se originó, hermanos, la iglesia? ¿Cómo fue, hermano, el origen de la iglesia? Bueno, vimos, hermanos, rápidamente como manera de repaso,
vimos que hoy en día, hermano, hay dos posiciones acerca de el origen de la iglesia. Hay una vertiente, hermanos, que dice que la iglesia, hermanos, se empezó cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, que Él empezó su iglesia. Sí, cuando ellos dicen que el Señor Jesucristo, cuando le dijo la declaración a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Obviamente, hermano, los cristianos que creen esto también creen que la iglesia comenzó, hermanos, cuando el Señor Jesucristo le dijo a Pedro esto, y obviamente el Señor no se refería a que Pedro fuera la iglesia, perdón, la roca base o la roca angular, no, sino que el Señor le decía, tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sea, refiriéndose a sí mismo, él iba a edificar su iglesia. Y los hermanos creen que ahí comenzó la iglesia, hermanos. Sí, hasta el tesorero era Judas y bueno, hermanos, entonces, inclusive dice, hermano, que en el día de Pentecostés la iglesia ya estaba organizada, que lo que había en Pentecostés, hermano, era una tipo junta de negocios con los 120 ahí reunidos, hermanos. Eso creen, hermanos, y se respeta, hermanos. Sí, hay iglesias bautistas fundamentales que creen esto, hermanos. Pero nosotros, hermano, no creemos eso. ¿Sí? Y es lo que estamos viendo, hermano, y lo que vimos la semana pasada, cómo se originó realmente, hermanos, la iglesia. Primeramente, hermanos, vimos que la iglesia se originó, número uno, en la mente toda sabiduría de Dios antes de los siglos. Vamos a ver ahí, hermanos, ahí en Hechos, Efesios 3:5. Vaya por favor ahí, hermanos. Nada más para a recordar un poquito lo que vimos la semana pasada. Para los que no estuvieron, Efesios 3:5 al 11. Miren lo que dice la palabra del Señor ahí, hermanos. Primeramente, hermano, la iglesia se originó en la mente toda sabiduría de Dios antes de los siglos. Miren lo que dice la palabra del Señor ahí, hermanos. En Efesios 3:5 al 11. Bueno, leyendo del versículo 1 para entender, dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Vamos, cheque bien, hermano, ahí la palabra misterio. Dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Nuevamente, hermanos, se repite la palabra misterio. Y luego dice el 5, misterio, nuevamente por tercera vez se repite, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál era ese misterio, hermanos? Vean lo que dice el versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del evangelio. Este era, hermanos, el misterio que había estado oculto. Recuerden, hermano, que la palabra misterio significa algo que está oculto, hermano, que no ha sido todavía revelado. Versículo 7, de lo cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, que me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Era un misterio, hermano, escondido en Cristo desde los siglos, hermanos, ¿sí? Dice que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hermanos, la iglesia, hermanos, se originó primeramente en la mente toda sabiduría de Dios. Dios, hermano, ya tenía un plan para los gentiles, hermanos. Desde antes. Era un misterio, hermano, que no había sido revelado. Dios, hermano, Dios es sabio y Dios tiene el tiempo, hermano, para dar a conocer sus propósitos. Dios tiene el tiempo, hermano, porque Dios es sabio. Y si Dios, hermano, desde antes no lo dio a conocer,
Él sabe por qué. ¿Sí? Él sabe por qué, hermanos. Entonces, dice ahí en Colosenses 1:24, mira, es un pasaje paralelo a este, hermano. Colosenses 1:24, dice la palabra del Señor ahí. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de lo cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Dice Pablo aquí, hermano, versículo 26, el misterio. Pablo nuevamente, hermano, dice la palabra misterio, como ahí en Efesios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio, que entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Nuevamente, hermano, este pasaje es un pasaje paralelo, hermano, es parecido al de Efesios. Y nuevamente, hermano, se menciona la palabra misterio. Un misterio, hermanos, que había estado oculto desde antes de los siglos. Hermano, ¿dónde había estado oculto? En la mente de Dios. Dios, hermano, tenía un propósito para los gentiles. Y ese misterio, hermano, se dio a conocer, hermano, en un tiempo determinado. ¿Sí? Nosotros, hermano, somos ese misterio que había estado oculto. Y Dios, hermano, lo ha dado a conocer. Entonces, hermano, ¿dónde comenzó la iglesia? Primeramente, hermanos, en la mente, toda sabiduría de Dios antes de los siglos, hermano. ¿Sí? Y ahora ha sido manifestada a sus santos. Número 2, hermanos, ¿dónde se dio a conocer la iglesia? Alguien que me lea, por favor, Mateo 16:18. Si alguien lo tiene, hermano. Mateo 16:18. ¿Qué dice, hermanos? Mateo 16:18. Si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor, hermano. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gracias, hermano. Se dio a conocer, hermanos, en la declaración de Cristo, hermanos. El Señor Jesucristo, hermano, está con sus discípulos. Y el Señor, hermano, ha llegado su fama por muchas partes. Y el Señor dice, oiga, la gente, ¿quién dice que soy yo? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice aquellos que no andan conmigo? ¿Qué dice la gente? Y los discípulos le dicen, bueno, la gente dice que tú eres un profeta, que eres un hombre con mucha sabiduría, un maestro. Otro dice que tú eres Elías o Juan el Bautista. Muy bien, eso dice la gente, pero ustedes que andan conmigo, ustedes que me conocen, ustedes que piensan de mí. ¿Quién dicen que soy yo? ¿Qué le responde Pedro, hermano Pancho? ¿Qué le responde Pedro al Señor Jesucristo? ¿No te acuerdas, hermano? Ajá. Ajá. Tú eres el Cristo, ahí dice, ¿verdad? 16. Respondió Simón Pedro y dijo, ¿tú eres el Cristo? El Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Verdad? Y fíjense, hermano, Pedro, hermano, recuerde que ha sido reconocido por ser un hombre bastante, que responde rápido, hermano, antes de los demás. Aventado, hermano. Y antes que todo le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego el Señor le responde, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque eso que tú me acabas de decir, no te lo reveló carne ni sangre, sino que es una revelación que viene de lo alto, sino mi Padre que está en los cielos. Y luego le dice el Señor Jesucristo, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sí? El Señor le dijo, mira, yo también te voy a decir, tú eres Pedro, y sobre esta roca, nunca le dice sobre ti, dice sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sí, hermano?
comentario acerca de eso. Así, hermano. La misma palabra para piedra de ángulo no la usa, no la usa Cristo para Pedro, sino la palabra Pedro que significa piedrecilla. Para referirse a Pedro, no piedra de ángulo. Así es, hermano, así es, ¿verdad? De hecho, Pedro, en una carta apostólica, en las cartas de Pedro, Pedro mismo declara, hermanos, que Cristo es la piedra angular. Nunca dice, yo soy la piedra angular, donde sobre mí está edificada la iglesia. No dice eso. Entonces, hermanos, Jesús le dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Nunca le dice, hermano, la estoy edificando. Hablan de un tiempo futuro, la edificaré. Edificaré, hermano, ¿sí? Entonces, ¿dónde se originó la iglesia? En la declaración de Cristo, que un día, hermanos, la iglesia de Cristo iba a ser edificada en un tiempo futuro. Número 3, ¿dónde se originó la iglesia? En la sangre de Cristo vertida en la cruz. Alguien que me la, por favor, Hechos 20:28, hermanos. ¿Qué dice Hechos 20:28, hermanos? Por tanto, mirad por vosotros, por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Gracias, hermano. Mire, hermano. La iglesia originó, hermano, en la sangre de Cristo vertida en la cruz. Recuerde, hermano, que nosotros somos salvos, hermano, por la sangre del nuevo pacto. Del nuevo pacto. Hermano, nuestra salvación está basada, recuerde que vimos la semana pasada, sobre mejores promesas, hermanos. ¿Sí? Sobre mejores promesas. Nosotros, hermanos, no somos salvos todavía por los sacrificios, por los animales que son sacrificados. No, hermano, sino por la sangre del Señor Jesucristo. La sangre de Cristo, hermano, no cubre el pecado, lo quita, hermano. Quita el pecado, hermano, ¿sí? Entonces, por eso aquí dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Ya está hablando, hermano, de ese grupo de creyentes, la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, hermanos, ¿sí? Nosotros, hermanos, somos comprados con sangre, por la sangre de Cristo, hermano. Si la sangre de Cristo, hermano, no hubiera sido derramada, no habría, hermano, iglesia de Cristo, hermano, ¿sí? Tuvo que ser, hermano, derramada la sangre, como la Biblia lo dice, del nuevo pacto, no del antiguo pacto, del nuevo pacto, hermanos, porque esa sangre quita el pecado, hermanos, ¿sí? Y número 4, hermanos, la iglesia se originó en el día de Pentecostés. Hechos 2:4, ahí dice la palabra del Señor, hermanos. Hechos 2:4. ¿Qué dice, hermana Coquita? ¿Me lo lee, por favor, hermana? ¿Lo tiene usted? Hechos 2:4, ¿qué dice, hermana? Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual le dijo, ¿oíste de mí? Ajá, ese es el 1:4, ¿verdad? Pero el 2:4, ¿qué dice, hermano? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu daba que hablar. Gracias, hermana. Número 4, hermanos, ¿dónde se originó la iglesia? En el día de Pentecostés. Nosotros, hermano, ahí como les decía en el principio, nosotros, hermano, no creemos que la iglesia haya iniciado, hermano, cuando el Señor estuvo aquí en la tierra, no, porque el Señor, hermanos, él dio instrucciones a sus discípulos. Él dijo, yo me voy a ir y cuando yo me vaya, ustedes se van a ir a Jerusalén, aquí en Jerusalén, no se vayan de ahí. Porque él sabía, hermano, que los discípulos iban a tener mucho gozo, mucha alegría, hermanos, iban a ir a predicar el evangelio. Pero les faltaba algo. Les faltaba algo. ¿Qué le faltaba, hermano Juan? ¿Qué les faltaba a los discípulos para ir a predicar el evangelio? ¿No se acuerda? Hermana Janet, ¿qué le faltaba?
El Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, no se vayan hasta que reciban la promesa del Padre. Entonces, hermano, ellos están ahí en Jerusalén esperando la promesa del Padre. Y un día, hermano, estando ahí en el día de Pentecostés, estaban reunidos en el aposento alto. Porque recordemos que hay una fiesta, hermano, judía, en la que venían judíos de muchas partes a celebrar la fiesta de Pentecostés o la fiesta de la cosecha, hermano. Entonces, vimos cómo, hermano, en ese momento ocurre un acto milagroso donde desciende el Espíritu Santo, hermanos. Es derramado el Espíritu Santo y se cumple una profecía que está en Joel 2:28. ¿Sí? Por tanto, en aquellos días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne, etcétera, hermano. Entonces, ahí se cumple. El Espíritu Santo viene, hermanos, y ahí ocurren, hermano, varias cosas que muchas iglesias las confunden. Ahí dice, hermanos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Vino, hermano, y en ese momento, hermanos, fueron bautizados con el Espíritu Santo, hermano, porque vino el Espíritu Santo sobre ellos. En ese momento, hermano, no ocurrió la llenura del Espíritu Santo, sino el bautismo primero, hermanos. Primero. ¿Quién de ustedes cree, hermanos? ¿Quién de ustedes cree que el bautismo del Espíritu Santo y el sello del Espíritu Santo es el mismo evento? ¿Quién de ustedes lo cree, hermanos? Levanten la mano, ¿quién lo cree? ¿Quién cree que el bautismo del Espíritu Santo y el sello del Espíritu Santo sea el mismo evento? Levanten la mano, ¿quién lo cree? Sí, hermano, porque recibí el Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo es lo mismo, hermano. Es lo mismo, no es un evento posterior a la salvación, hermano, ¿sí? Cuando usted cree en el Señor Jesucristo, hermano, en ese instante, hermano, es bautizado con el Espíritu Santo y es sellado. Viene el Espíritu Santo, según Efesios 1:13, y lo sella, hermano, ¿sí? Entonces, hermano, aquí vino el Espíritu Santo, hermano, y fueron bautizados, y cuando fueron bautizados, pasó algo, hermanos. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y después, fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué pasa, hermano, cuando un creyente anda lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo se comporta, hermano, un creyente que anda lleno del Espíritu Santo? Anda haciendo la voluntad de Dios. O sea, anda contento, hablando, lee su palabra, ora al Señor, comparte el evangelio, anda cantando himnos, hermanos, anda con gozo. Esa es la voluntad de Dios en un creyente, hermano, que anda con la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí, hermano? Bueno, cuando dice no peca significa no practica el pecado, ¿verdad? ¿Sí, hermana? Una persona gozosa, feliz, y no se cansa de hablar de la palabra de Dios, y no es una amor, hermano, porque están hablando de su primer amor, y sí. Quiere que toda la gente sepa de Cristo y todo, de lo que hay hecho en la vida de ella. Sí, así es. El gozo que tienen cuando traen Sí, la llenura. O sea, un creyente, hermano, siempre debe de procurar la llenura del Espíritu Santo, porque esa llenura, hermano, se pierde cuando, ¿qué, hermano? Cuando pecamos. Hermano, cuando cometemos un pecado, se va el gozo, hermano. Y esa llenura, hermano, se pierde. Y hay que procurar, hermano, no la salvación, sino la llenura. ¿Sí, hermano? En ese momento también será posible que el creyente, que es creyente, luego recibe el sellado y el bautizado, también es lleno. Porque andamos contentos en el primer amor, pero en el momento que peca, pues ya, el gozo de la llenura se va. Digo, eso hay que pedirlo constantemente, la llenura. ¿Será eso? Bueno, cuando un creyente, hermano, recibe el Espíritu Santo, él ahora, hermano, tiene que procurar la llenura como obedeciendo a Dios, hermano. Obedeciendo a Dios, leyendo la palabra de Dios y orando, ¿verdad? Porque hay que enseñarle la palabra de Dios. Cuando una persona, hermano, recibe a Cristo, no lo sabe todo, hay que enseñarle, ¿verdad? Y ese creyente, hermano, conforme vaya leyendo la palabra de Dios, vaya orando y vaya obedeciendo o sujetándose a Dios, hermano, él, hermano, va a experimentar la llenura del Espíritu Santo.
No es yerno en ese momento. No, en ese tiempo no, ándele. O sea, él tiene que irla procurando y se pierde, hermano, cuando peca, ¿verdad? Así es, hermano. Y es verdad, hermano, cuando un creyente, hermano, pues le da gozo, ¿verdad? Le da gozo recibir a Cristo y da alegría, ¿verdad? Pero ese creyente, hermano, tiene que estar, hermano, obedeciendo a Dios, leyendo su palabra, orando, asistiendo a la iglesia, hermano, procurando la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Sí, hermano? Sí, porque el Espíritu Santo da vida en lugar sucio. Entonces, si va a habitar nuestro corazón tiene que ver integridad y honestidad, porque va a habitar. Así es. Así es. ¿Sí, hermano? ¿Iba a decir, hermano? Eso no quiere decir que no vamos a pecar, porque somos carne y vamos a pecar. Lo que dijo la hermana, que uno está en el primer amor, anda fervoroso, anda con todo. Sí, es verdad, pero eso no dice que no vamos a pecar, porque somos carne y pues. Sí, no, sí. Sí, el creyente sí peca, hermano, ¿verdad? Pero ya no practicamos el pecado, que es muy diferente. ¿Sí, hermano? Sí, dice la Escritura que cada uno está en un proceso para que el Espíritu Santo algún día more y permanezca en nosotros. Está como escrito edificado una moral para el Espíritu Santo, estamos en el proceso nosotros. A ver, no lo entendí, hermano, ¿cómo? Estamos en el proceso de que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros para ok. algún día ser morada permanente del Espíritu Santo en nosotros. Bueno, de hecho, ya es morada permanente, ¿verdad, hermano? Es morada permanente, pero el proceso es, hermano, para llegar a una madurez espiritual, ¿verdad? Muy bien, hermano. Entonces, se originó, hermano, en el día de Pentecostés. Aquí dice, ¿verdad? Dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo, y cuando fueron llenos del Espíritu Santo es lo que estamos hablando, hermano. Comenzaron a hablar en otras lenguas. Y si habláramos, hermano, con otras palabras, empezaron a evangelizar. Porque un creyente, hermano, que recibe a Cristo y tiene la llenura del Espíritu Santo, tiene ese gozo de que tiene a Cristo y empieza a compartir a otros el evangelio, la palabra de Dios. Así, pero en ese momento, hermanos, era necesario el don de lenguas. ¿Por qué, hermano Angélica? Para testimonio de que tenían poder por el medio de Dios. Pero ¿por qué comenzaron a hablar en otras lenguas? Pues ¿Por qué, hermano Adela? Pues porque ¿Para qué era necesario? para que se pudieran comunicar, llevar el evangelio a otros lugares que no tenían Dios. Porque en ese momento, hermano, había judíos que venían de muchas partes, ¿verdad? Y recuerden que los judíos les empezaban a hablar, ¿qué, hermano? ¿Qué les oían hablar? Las verdades de Dios, las maravillas de Dios, ¿verdad, hermano? Entonces era necesario. Entonces, hermano, ahí se originó la iglesia cuando vino la promesa del Padre. En ese momento, como dice ahí el versículo 4 del capítulo 1, fue derramado el Espíritu Santo, están en el aposento alto, y cuando decían el Espíritu Santo, hermano, comienzan a hablar en otras lenguas, y de ahí, hermanos, salen a hablar las verdades de Dios. Y fue cuando Pedro, hermanos, habla el primer sermón. Hermano, ¿usted cree que también Pedro haya recibido el Espíritu Santo? ¿Sí, hermanos? ¿Sí o no? También, hermanos. También Pedro, porque recuerden que Pedro estaba en el aposento alto esperando la promesa del Padre, ¿verdad? Muy bien, hermanos. Entonces, hermano, ahí se originó la iglesia. Primeramente, en la mente todo sabiduría de Dios. Número 2, en la declaración de Cristo. Número 3, en la sangre de Cristo vertida en la cruz. Número 4, en el día de Pentecostés. Ahí comenzó la iglesia. Vamos a pasar al punto número 2, hermano, la definición de la iglesia. La definición de la iglesia, hermanos, ahí en su hojita dice la raíz de la palabra griega, ek, que significa desde o hacia afuera, y kalein, que significa llamar. Entonces, hermano, significa, juntando esas dos palabras, llamados fuera de o llamados afuera, ¿sí? Nosotros, hermanos, somos una iglesia, hermano, que somos llamados fuera. ¿Fuera de qué? Fuera del mundo, hermanos. Porque nosotros, hermano, estábamos en el mundo, pero Cristo, hermano, nos llamó fuera para servirle a Él.
Sí, hermanos, Dios nos llamó, nos llamó estábamos en el mundo y nos llamó que nos separaras del mundo, hermano, para servirle a Él. Ahí dice, hermano, es una congregación de discípulos del Señor Jesucristo, bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como dice ahí en Mateo 28, separados del mundo por la palabra y el Espíritu de Dios, unidos por la fe en lo que Cristo hizo y comprometidos para hacer cuanto Él ordenó. En ninguna parte, hermanos, dice la Biblia que la iglesia es una iglesia perfecta. ¿Verdad que no dice, hermano? O una iglesia madura. ¿Sí dice así, hermano? No, pero somos llamados a la madurez. O sea, hermano, a consagrarnos a Dios, a separarnos del mundo, hermano, para llegar a una madurez espiritual. Pero en ninguna parte, hermano, dice que la iglesia es una iglesia perfecta, hermanos. ¿Dirá, hermano, que la iglesia es una iglesia de santos? De santos, hermano, ¿verdad? ¿La palabra santo significará perfecto? No. ¿Qué significa, hermanos? ¿Qué significa, hermano Abel? La palabra santo. Ajá. Así es, ¿verdad? Separado del mundo para servir a Dios, ¿verdad? Apartado para Dios para uso divino, hermanos. Muy bien. Vamos a la vuelta, hermanos, al punto número 3. Vamos a ver, hermanos, para concluir el estudio, vamos a ver el propósito de la iglesia, hermanos. El propósito de la iglesia. ¿Sabe usted, hermano, que la iglesia tiene propósitos ahora? Ya vimos, hermano, dónde se originó la iglesia. Ya vimos quiénes son la iglesia. Pero vamos a ver, hermano, los propósitos que tenemos nosotros. Dios, hermano, nos llamó, hermanos, porque Dios tiene propósitos para nosotros, la iglesia. Alguien que me lea, por favor, Efesios 1, del 4 al 6, hermanos. Efesios 1, del 4 al 6. ¿Qué dice, hermanos? ¿Alguien me lo lee, por favor? Efesios 1, del 4 al 6. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amor. Gracias, hermano. Mira, hermano, primeramente, tenemos el primer propósito de la iglesia. Primero es adorar a Dios y glorificarle en la tierra. Vamos a entender bien este punto, hermanos, Primeramente, hermano, el propósito de nosotros como iglesia es adorar a Dios y glorificarle en la tierra. Yo quisiera leer, hermanos, desde el versículo número 1 al versículo 6, miren lo que dice. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Esta iglesia, hermanos, fíjense, esta iglesia está dirigida a incrédulos o a creyentes. ¿A quién, hermanos? A creyentes, ¿verdad? Porque dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y luego dice a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Esta carta es del apóstol Pablo a los Efesios, a la iglesia de Éfeso. ¿Cómo los llama el apóstol Pablo, hermanos? Santos. 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 Entonces, hermanos, es la iglesia, son creyentes, hermano, de la iglesia de Éfeso, llamados santos. ¿Sí, hermana? Ajá. Ándale, ¿verdad? O sea, son llamados a ser fieles, ¿verdad? A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Número 2 dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y luego dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Pablo, hermano, está hablando a los fieles en Cristo, a los santos de la iglesia en Éfeso, y les está diciendo, hermanos, cosas que ahora nosotros hemos sido bendecidos en Cristo Jesús como iglesia de Cristo. Versículo 4, hermanos. Miren lo que dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Hermano, estamos viendo el primer propósito de la iglesia, y es adorar a Dios y glorificarle en la tierra. Está especificando en la tierra, hermanos. Dice aquí la Biblia, hermano, que él nos escogió. Hermano, si puede cerrar la puerta, porque como que entra medio seco y como que me está como que está muy seco el aire, y como que hace como que quiero toser un poquito, hermanos. Estoy como viento de Santana, ¿verdad? Y como que siento que se me reseca la boca. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. O sea, hermanos, Dios ya tenía un propósito, hermanos, para nosotros, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Fíjese bien, hermano, este versículo no está diciendo que el propósito que tenía Dios para nosotros era que fuésemos salvos, hermanos. Porque esos propósitos, hermano, es para los creyentes, no para los incrédulos. Por eso, hermano, Pablo arriba está diciendo a los santos. Son propósitos para los creyentes. Estos versículos, hermano, los usan mucho los de las iglesias reformadas que creen en la predestinación, hermanos. Hay que tener mucho cuidado con esas creencias de ellos. Los propósitos de Dios, hermano, no son para los incrédulos. ¿O usted cree que Dios tenga propósitos para los incrédulos, hermano? ¿Habrá propósitos para ellos? Bueno, ese será su destino, ¿verdad? Pero propósitos, hermanos celestiales, solamente para los creyentes. Entonces aquí está, hermano. ¿Cuál es el propósito para los creyentes, hermano, según este versículo? Aquí está. ¿Qué dice, hermano? Que fuésemos santos y sin mancha delante de él, hermanos. Yo tengo un propósito, que yo como creyente, hermano, yo tengo que ser separado del mundo, mantenerme, hermano, separado del mundo. ¿Para qué? Para servir a Dios, dice, delante de él, para que él me use, ¿sí? Entonces, hermano, por eso que dice, yo tengo un propósito, adorar a Dios y glorificar en la tierra. O sea, con mi testimonio, con mi servicio a Dios, con mi separación del mundo, yo glorifico a Dios. Aquí dice, hermanos, versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Miren, hermano, este versículo, dice, hermanos, en amor, habiéndonos predestinado. Aquí aparece la palabra predestinación. Nosotros creemos, hermano, que somos predestinados, no para salvación, sino según este versículo, somos predestinados para un propósito, hermanos. Porque recuerden, hermano, esta carta es a los santos, a creyentes, no incrédulos. Hoy en día, hermano, las iglesias reformadas creen en esto de la predestinación. Y dicen, hermano, que Dios ya tiene predestinados los que iban a ser salvos. Pero Dios no tiene propósitos para incrédulos, hermanos, sino para creyentes. Entonces eso quiere decir, hermano, que aquí la palabra predestinación está hablando, hermano, de que Dios, hermano, tenía propósitos para nosotros como creyentes. En amor, habiéndonos predestinado, ¿para qué, hermano? ¿Qué dice ahí? ¿Para hacer qué? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Fíjense, hermano, hay que despierto porque le voy a hacer unas preguntas. Aquí está hablando, hermano, para ser adoptados hijos suyos. Nosotros, hermanos,
Nosotros somos hijos de Dios, hermanos. Vale, va, ¿por medio de adopción o por medio de regeneración? A ver, ¿somos hijos de Dios por medio de adopción o por medio de regeneración, hermano Pancho? ¿Usted qué piensa? El hermano Pancho dice que por medio de adopción. ¿Usted qué piensa, hermano Jorge? Ajá. ¿Usted, hermana? ¿Cree que somos hijos por medio de adopción o por medio de regeneración? ¿Y por medio de regeneración no? ¿Usted qué piensa, hermano? Yo pienso que somos adoptados hijos de por adopción y regeneración. No, una de dos, hermano. No hay dos leches. ¿Por medio de adopción o por medio de regeneración? ¿Qué piensa, hermano? Dice que Dios nos ha adoptado. ¿Ok? ¿Usted qué piensa, hermano? Tú dices que es por medio de la fe que Dios nos ha dado el poder de ser hechos hijos de Dios. ¿Usted cree que somos hijos de Dios por medio de adopción o por medio de regeneración, hermano? Bueno, entonces te lo voy a explicar. ¿Usted qué piensa, hermana Mecha? Adopción, porque tenemos un nuevo nacimiento. No es nacido de nuevo. ¿Usted qué piensa, hermana Angélica? ¿Somos hijos de Dios por adopción o por regeneración? Por adopción. ¿Y la regeneración? ¿Qué es la regeneración, hermana? La regeneración, pues cuando cambias, ¿no? Sí he leído Juan capítulo 3, cuando va Nicodemo y le dice, que va con el Señor Jesucristo, y el Señor le dice, tienes que nacer otra vez. Hermano, nosotros somos hijos de Dios por regeneración, porque la regeneración es el nuevo nacimiento. Hermano, yo no fui adoptado, hermanos, a la iglesia de Dios. Yo nací, hermano, en la hija de Dios, en la iglesia de Dios por regeneración. Recuerda, hermano, no se le olvide, hermano, dice ahí, y se lo voy a leer, hermano, para que no se le olvide, ahí en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, hermanos, ahí dice, cuando el Señor estuvo con Nicodemo, fíjese lo que dice, hermano, Dice, vino Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no, ¿qué dice, hermano? Naciere. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 5. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, hermano, nosotros hemos nacido en la iglesia de Cristo por regeneración, por el nuevo nacimiento, ¿sí? Cuando una persona, hermano, cree en el Espíritu Santo, cree en Cristo, en ese momento es bautizada con el Espíritu Santo, es una nueva criatura, hermano, y es colocada ¿dónde? En el cuerpo de Cristo, hermano. Ya es salva y es miembro ya del cuerpo de Cristo, del cuerpo de creyentes. Por regeneración, hermano, no por adopción, por regeneración, porque la regeneración es el nuevo nacimiento. ¿Sí me estoy explicando, hermano? Entonces, ¿pero qué significa entonces aquí la palabra adopción? Bueno, alguien que vea, por favor, hermano, ahí en Romanos 8:23, ¿qué dice, hermano? Romanos 8:23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, hermano, la adopción es un evento futuro, hermanos, para los creyentes. Tenemos nosotros, hermano, un propósito, que Dios tiene un propósito para nosotros. ¿Cuál es? La adopción de nuestro cuerpo. No es presente, es un evento futuro, hermano. Aquí dice la Biblia, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, hablando de los creyentes, que tenemos las primicias del Espíritu o que tenemos el Espíritu Santo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Fíjese bien, hermano,
La adopción, hermano, será ese evento futuro cuando nuestro cuerpo sea redimido, hermano. Cuando Cristo venga por nosotros, hermano, este cuerpo, hermano, será transformado en algo perfecto, hermanos, similar al de Cristo. Esperamos, hermano, ese momento, ¿sí? No es ahorita, porque, hermano, pues ¿quién puede ser perfecto? Nadie, hermano, pero ese evento futuro, cuando Cristo venga, hermano, y dice la Biblia, recibamos la adopción de nuestro cuerpo, un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, hermano, ¿sí? En ese momento, ese es un evento futuro. Eso quiere decir, hermano, que entonces el creyente, hermano, tiene un propósito de adorar a Dios y glorificar en la tierra, hermano, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, porque viene un evento futuro, un propósito para él, que reciba la adopción, la redención de su cuerpo. Recuerda, hermano, nosotros tenemos propósitos, hermanos, ¿sí? Y uno de los propósitos es adorar a Dios y glorificarle aquí en la tierra. Usted no va a adorar a Dios, hermano, ni glorificarle, hermano, creyéndose un hombre perfecto. No, de ninguna manera. Pero esperamos ese evento futuro, la adopción de nuestro cuerpo, la redención de nuestro cuerpo, hermanos. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Entonces, hermano, aguas, hermano, nosotros, hermano, somos nacidos en la iglesia de Cristo, hermano, no por adopción, sino por regeneración. Hemos nacido, hermanos. Hemos nacido por el Espíritu Santo. ¿Iba a decir algo, hermano? Pastor, me quedé con un signo de interrogación. Pero tiene razón. Solo que esa misma palabra regeneración se usa en otros aspectos de la vida del cristiano. O, por ejemplo, al menos que existe otra palabra. Siendo yo bebedor en el mundo de Pentecoste, vine a Cristo. Entonces, en el cambio que tuve, ahí se usa la palabra regeneración. Sí, está siendo regenerado, hermano. La regeneración, hermano, es una obra del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo, hermano, vive dentro de nosotros y ha iniciado una de varias que se llama regeneración. ¿Cómo ocurre esto? Usted, hermano, es nuevo creyente, ha nacido de nuevo por el Espíritu Santo y a partir de ahí, el Espíritu Santo, hermano, le está cambiando. Por eso, hermano, es importante que el creyente se someta al Espíritu Santo, como dice ahí en la carta de Romanos capítulo 8, sometiéndonos al Espíritu Santo, hermano, y Él va a hacer la obra en nosotros, hermano, el Espíritu Santo. ¿Sí, ¿Sí, hermano? Creo yo en verdad que la palabra regeneración viene como una habilitación también, porque yo hablo de mi persona, por ejemplo, yo que vengo del mundo de las adicciones. Ahorita en la actualidad estoy más consciente, estoy más fuerte, pongo atención a las cosas que predican, a las cosas que necesitan la palabra de Dios. Entonces estoy siendo rehabilitado, estoy aprendiendo por la importancia de venir a la iglesia para aprender cada vez más. Claro, y sí, hermano, ¿verdad? El creyente tiene que estar siempre leyendo su Biblia, ¿verdad? Ahora, él ya nació de nuevo, pero es importante, hermano, ese alimento, alimentarnos, porque entre más leamos la palabra de Dios, entre más estemos haciendo la voluntad de Dios, hermanos, usted se va a parecer más a Cristo. Y aparte de crecer, porque yo me crecer con la familia, porque vienen situaciones que uno no comprende. Entonces, ya si uno lee la Biblia, o por el problema, se acuerda uno de lo que leyó. Sí, es, hermano. Y con razón ahora comprendo lo que pasa. Así es. Pero estoy aprendiendo bastante. Así es, hermano. Sí, hermano. Dice el apóstol Pablo también que si nosotros no vemos la diferencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, dice que si no tenemos el Espíritu de Dios, no somos de Dios. Así es, hermano. Entonces, recuerda que es bien importante, hermano, la doctrina del Espíritu Santo, porque Él hace la obra en nosotros, hermano, y recuerda que hay que tener mucho cuidado con esas doctrinas, hermano, de la predestinación, porque todo eso, hermano, ellos creen muchas cosas raras pero nosotros queremos, hermano, que la predestinación, hermano, somos predestinados, hermano, no para salvación, sino con un propósito de ser más semejantes a Cristo, hermano, ¿sí? Somos predestinados para eso. Y aquí dice la palabra del Señor, pues aquí dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aquí es el propósito al cual, hermano, somos llamados.
En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces aquí está, hermanos, ¿sí? Tenemos un propósito de adorar a Dios y glorificarle aquí en la tierra. ¿Cómo? Andando en santidad, hermanos, ¿sí? Andando en santidad, dando buen testimonio, separándonos del mundo, hermanos. ¿Por qué? Porque un día, hermanos, un día vendrá la adopción de nuestro cuerpo, hermanos, la redención de mi cuerpo para ser semejante a Cristo. ¿Cuándo va a ocurrir esto, hermanos? Cuando Cristo venga por nosotros en el arrebatamiento. En ese momento, hermano, se cumplirá. ¿Sí entendió, hermanos? ¿Sí? Muy bien. Primer propósito, adorar a Dios y glorificar en la tierra. Mire, bueno, no le hice pasaje, pero lo voy a leer también. Es Colosenses 3:21. Perdón, ahí Efesios 3:21 es otro pasaje, hermanos, paralelo ahí también a ese. Efesios 3:21. ¿Qué dice, hermana? Efesios 3:21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no le... El 3:21, hermana, ¿qué dice? Que sea gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermano. Dice, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Hermano, la iglesia tiene el propósito, hermano, de adorarle por los siglos de los siglos. La iglesia que adora a Dios. La iglesia es llamada, hermano, a adorar a Dios. Sí. Por eso la iglesia, hermano, tiene que esforzarse, hermanos, no para ser salva, sino por ser un faro, hermano. Porque por medio de esa luz adoramos a Dios, hermanos. Usted puede ver, hermano, esa iglesia que ahorita ya, la mal llamada a luz del mundo. Hermanos, por causa de ellos, la gente piensa que todos somos iguales, hermanos. Y se pisotea el nombre de Cristo, se mancha el nombre de Cristo. ¿Usted cree que esto, hermano, está adorando a Dios? No, hermano. La gente piensa que todos somos iguales, hermano. Qué triste, ¿verdad, hermano? Por eso, hermano, la iglesia es llamada a adorar a Dios, hermano. Tenemos que ser luz en las tinieblas, hermanos. ¿Sí? Número 2, otro propósito que tenemos, hermano. ¿Qué dice Mateo 28, 19 y 20? ¿Alguien se lo sabe de memoria, hermanos? ¿Alguien se lo sabe? Mateo 28, 19, hermanos. ¿Qué dice, hermano? Toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Por tanto, y que sean discípulos de todas las naciones, confesándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar sus mandamientos. Versión, ok, Mateo 28, 19, hermano. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, tenemos otro propósito que es llevar el evangelio al mundo. La iglesia del Señor Jesucristo, hermano, nosotros somos los escogidos para llevar el evangelio. La iglesia. ¿Sí? Llámese iglesia bautista, llámese iglesia presbiteriana, llámese iglesia pentecostés, pero si son redimidos por la sangre de Cristo, hermanos, son del cuerpo de Cristo. Porque recuerda, hermano, el cuerpo de Cristo, de creyentes, no nada más lo conforma la iglesia bautista, hermano. Hay muchos creyentes de muchas iglesias que son verdaderos creyentes, hermanos, porque de todo hay. Verdaderos creyentes, lavados con la sangre de Cristo, justificados, hermanos, por Cristo, son cristianos. Ellos, hermanos, son llamados o somos llamados a predicar las buenas nuevas de salvación, hermano, a todo el mundo. Nosotros tenemos, hermano, ese propósito como iglesia de llevar el evangelio. Ayer nos paramos en un puesto de birria, mi hijo y yo, y dimos un folleto a una señora de ahí. Y dijo la señora, qué raro ¿de qué iglesia son? De la iglesia bautista. Mira, aquí dice el folletito. Dijo, qué raro, dice, yo nomás he visto a los testigos de Jehová predicando así, dice. Son los únicos que veo, los únicos que van a la casa, pero cristianos no había visto. Pues, pero sí han ido, hermano, ¿verdad? A lo mejor, pero a lo mejor allá no le había tocado.
Pero es importante, hermanos, que la iglesia dé testimonio de llevar el evangelio, hermanos. ¿Sí? La iglesia de Cristo. Desgraciadamente, hermano, pues el diablo ha trabajado mucho, hermano, y lleva esas religiones falsas, y ya cuando usted va, hermano, pues ya no lo reciben, ¿verdad? Dice, no, pues acaban de pasar tus hermanos, tus primos, pero ni a primos llegan, hermano. Entonces, hermano, pues, pero la iglesia de Cristo, hermano, tiene el propósito de llevar el evangelio, hermano, de llevar las buenas nuevas, como aquí dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, o sea, esto ya habla de un discipulado, hermano, enseñándoles todas las cosas que os he guardado, hermanos, ¿sí? Número 3, otro propósito que tiene la iglesia, hermano, es edificar al cristiano hasta la madurez. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 11, hermanos. Efesios 4:11. Mira lo que la palabra del Señor dice, hermano. Vamos a leer hasta el 15. Este propósito, hermano, habla de que nosotros como iglesia tenemos un propósito, hermano. Edificar al cristiano hasta la madurez. ¿Qué significa la palabra edificar, hermano Jorge? ¿Usted sabe qué significa la palabra edificar? Pues edificar es cuando ya está la base del cimiento, sobre eso viene la pegada del bloque, ya sea tabique y los castillos que estamos edificando sobre el cimiento. ¿Ya? Hermana. O sea, que es cuando un creyente recibe, bueno, una persona recibe a Cristo como su Salvador, tiene que uno estarlo apoyando, o sea, darle darle discipulado, para que él vaya aprendiendo y porque aunque mucho ya tenemos años y no maduramos, hermano. Así es. Así es, ¿verdad? Enseñar, ¿verdad? Enseñar, enamorar a los hermanos para que sean edificados, ¿verdad? Aquí dice la palabra del Señor, mire. Nuestro propósito, hermano, como iglesia, es edificar al cristiano. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta la madurez. O sea, hermano, esto no va a parar, hasta la madurez, hermanos. Aquí dice, y él mismo, se refiere al Señor Jesucristo, hermanos, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él mismo constituyó a estos ministerios. ¿Para qué? Versículo 12, ahí está, hermano. ¿Para qué los constituyó? A fin de perfeccionar a quiénes, hermanos, a los santos. ¿Quiénes son los santos? La iglesia, hermano, mire, está respondiendo bien, hermano, ¿verdad? A los santos. Entonces eso quiere decir, hermano, que el Señor constituye a esos ministerios, apóstoles, profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, para que la iglesia del Señor Jesucristo sea madura, sea perfeccionada. A fin, o sea, ese es el fin, hermano, que la iglesia sea madura, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Jesucristo. ¿Sí? En este caso, hermano, pues creemos que ya no hay apóstoles, ya no hay apóstoles ni profetas, pero hay evangelistas, pastores y maestros. Estos ministerios, hermanos, sirven para que la iglesia sea edificada. Versículo número 13. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo, hermano? Estos ministerios van a estar en vigencia, hermano. ¿Hasta qué? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿A qué, hermanos? A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Está hablando, hermano, de una madurez espiritual. Nosotros, hermano, como iglesia, tenemos un propósito. ¿Sí? Tenemos un propósito. Ese propósito que Cristo nos dio es levantar unos ministerios como el pastorado y los maestros y los evangelistas para que el cuerpo de Cristo sea edificado hasta la madurez. Sea edificado, está siendo edificado. Por eso, hermano, es importante que como ahorita en la escuela dominical,
Por eso, hermano, qué triste que los hermanos y hermanas no vengan a la escuela dominical. No sé por qué no vienen, hermano. Tienen poco la escuela dominical. Hermano, mire, esto que están aprendiendo ustedes, ellos no lo están aprendiendo. No lo están aprendiendo porque no vienen a la escuela dominical. ¿Sí? Y eso sirve, hermano, ¿para qué? Para que usted conozca. Para que cuando usted se encuentra con alguien, hermano, de otro conocimiento, de otra iglesia, hermano, usted ya está instruido. Y usted, hermano, como dice por ahí, no le den a tole con el dedo, ¿verdad? Aquí dice, hasta que todos, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14, dice aquí, para que ya no seamos niños fluctuantes. Sí, hermano, qué importante, hermano, es entonces este propósito, hermano, de la enseñanza, de la predicación. ¿Para qué? Para que nosotros, hermano, maduremos, para que no seamos niños fluctuantes. ¿Qué significa un niño fluctuante, hermana Leti? Pues que no tiene el conocimiento y todo lo que, como que no sabe, no tiene conocimiento espiritual, no tiene conocimiento bíblico, no. Y todo lo que escucha, sí, no sabe defender la palabra. Ándele, no tiene discernimiento y fluctúa, ¿verdad? O sea, como el niño quiere una cosa y luego fluctúa y luego quiere otra cosa y se mueve y quiere otra cosa. ¿Verdad? Es fácil de dañar. Ándele. Cualquier comentario, cualquier cosa, pues el niño es vulnerable y lo daña en cualquier comentario, cualquier Ándele. cosa, cualquier acción. Entonces, la palabra vulnerable, cuando uno es, si aún, como dijo la hermana, somos ya viejas, ya debemos ser maestros, todavía somos. Ándele, sí. Un niño es muy vulnerable a las situaciones. Exacto. Y por eso es importante, hermano, pastores y maestros, para edificar al creyente, para que hasta que todos lleguemos a la plenitud de Cristo, hermano, a un varón perfecto. ¿Verdad? Es importante, ¿para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, hermano, para que maduremos, ¿sí? Para que maduremos. Aquí dice la palabra del Señor, ¿verdad? Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que por engañar emplean con astucia las artimañas del error. Por eso, hermano, lo que se enseña, hermano, todo debe de ser basado en la palabra de Dios, en lo que dice la Biblia. ¿Sí? ¿Para qué, hermano? Para que ustedes no sean llevados de todo viento de doctrina, hermano, porque ahorita, hermano, hay muchos vientos de doctrina, hermanos. Mucho viento de doctrina, y por eso, hermano, debemos de estar en los fundamentos, en lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, hermano, el propósito de la iglesia es edificar al cristiano hasta su madurez, hasta la madurez. Sí. Número 4, hermanos, otro propósito de la iglesia es dar testimonio constante de Cristo. ¿Qué dice, hermanos? Hechos 1:8. Alguien que me lea Hechos 1:8 y otro Mateo 5:16. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo y le será testigo en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Gracias, hermana. Propósito de la iglesia, dar testimonio constante de Cristo. Hermanos, un creyente tiene que tener, hermanos, el Espíritu Santo para que pueda dar testimonio de Cristo. Aquí dice, pero recibirás poder. Ese poder viene, hermano, del Espíritu Santo. ¿Para qué? Aquí dice, y me seréis testigos. O sea, van a dar testimonio de Cristo cuando el Espíritu Santo venga sobre ellos. Aquí dice, y me sean testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso, hermanos, los apóstoles, los discípulos tenían que esperar la venida del Espíritu Santo para salir a dar testimonio, porque si no, no iban a tener poder, hermano, para hacerlo. Porque recuerda, hermano, el Espíritu Santo, hermano, es el que nos da el denuedo para hablar confiadamente la palabra de Dios, hermano. Si no tenemos el Espíritu Santo, no tenemos ese poder, o ese denuedo, o esa valentía para hablar del Evangelio, hermanos. ¿Sí? Entonces, tenemos un propósito que es dar testimonio constante de Cristo, hermano. En este caso, a los incrédulos como también a creyentes. Hermanos, a ver, una pregunta. Nosotros como cristianos, hermanos, yo quiero dar testimonio del Señor Jesucristo a un incrédulo. ¿De qué manera se le va a dar testimonio, hermana Angélica? A un incrédulo.
testimonio, Ujú. hablando acerca de la palabra de Dios, Ujú. le decía el punto perfecto, el Señor Jesucristo, Ujú. y la base de eso, pues no. Y que se vea que en verdad somos lo que decimos, ¿verdad? Por el Espíritu Santo que está en nosotros. A un incrédulo, para que él vea que Cristo es real y que Cristo cambia vidas y hablarle de Cristo. Y aparte el Señor Jesús es el que habla la mente a uno, a veces uno no se acuerda de los versículos y el Señor Jesús es el que pone. Ujú. Y hermano Ramiro, y a un creyente, ¿cómo se le va a dar testimonio de Cristo? Un creyente. Ujú. ¿Usted cree que el creyente sea bueno, el buen testimonio entre nosotros? Sí, pues con nuestra vida diaria, dando vivir como Dios quiere que vivamos. Dice la palabra de Dios, andar como digno del Señor. Entonces nosotros debemos andar como digno del Señor, Ujú. honesta y sabiamente caminando en nuestra vida. Ujú. ¿Sí, hermano? Con la palabra de Dios y con sus frutos se conocerán. Así que si da un buen testimonio con las personas, pues, ay, mira que es buen cristiano, o que es cristiano, como yo no sé la hermana. Bueno, la vi con tanto gozo de cristiano. Decir cuando que cristiano, creo que cristiano tiene un olor agradable. Y es verdad. Ujú. ¿Sí? ¿Sí, hermano Pancho? Seguir la verdad en amor, dice que todo lo que hagamos en dicho o en palabra, que eso nos debe respaldar. O sea, tanto como en los cristianos como en los inconversos. Ujú. Dice seguir la verdad en amor, porque todo lo que yo diga, todo lo que yo haga, debe respaldar eso. Ujú. Amándonos, hermanos. De esa manera, hermano, yo voy a dar testimonio de Cristo cuando amo a los hermanos, cuando los respeto, cuando los ayudo, cuando los soporto, cuando los ayudo, todo, hermanos. A los creyentes. A los incrédulos, hermano, en este caso pues será un poquito más diferente, ¿verdad? Pero yo como cristiano, hermano, yo voy a dar testimonio de Cristo a los creyentes cuando los edifico, cuando los ayudo, cuando nos soportamos, cuando nos edificamos, cuando nos amamos, hermanos, cuando nos respetamos. De esa manera, hermanos. De esa manera, ¿verdad? Dar testimonio constante de Cristo, constante de Cristo. ¿Qué dice Mateo 5:16, hermanos? ¿Alguien lo tiene? Así que alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean nuestras obras y las buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Ándele. Así alumbra vuestra luz. ¿De qué manera? Con el testimonio. Con el testimonio constante. Con el testimonio constante, hermano, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo? ¿Con qué? Con el buen testimonio. Por eso, hermano, nosotros como iglesia tenemos un propósito, ¿verdad? Y también es dar testimonio constante de Cristo, tanto a los incrédulos como a los creyentes, como a la iglesia, hermano. En la iglesia, hermano, es importante el buen testimonio, hermano. Es importante el buen testimonio. ¿Sí, hermano? Dice el pastor que muchas veces que nos toca estudiar con el discipulado con el hermano. Ujú. Le digo que el testimonio es el alma del cristiano. Ujú. ¿Por qué? Porque la gente ve y dice, sí, dice, porque aún estando aquí de nosotros no tenemos unas voces que hablamos fácil y la gente nos está oyendo afuera. Exacto. Estamos peleando. Exactamente, hermano. Entonces, es importante tener un buen testimonio de la gente, acordándonos de la palabra de Dios. Ándele. Porque es fácil decir soy cristiano, Ujú. pero realmente vivirlo. Exacto. Que la gente lo diga. Exactamente, hermano. Exactamente, hermano. Muy bien. Muy bien, hermano. Y tenemos otro propósito, hermano. Entonces ya vimos adorar a Dios y glorificarle aquí en la tierra, hermanos. Segundo propósito, llevar el evangelio al mundo. Tercer propósito, edificar al cristiano hasta la madurez. Cuarto propósito, dar testimonio constante de Cristo, hermanos. Y 5 propósito, hermanos, es servir a otros con los dones otorgados a cada creyente. Romanos 12, versículo 6 al 8, y alguien que me lea, por favor, 1 de Pedro 4:10, hermanos. Para terminar, hermanos. Romanos 12, versículo 6 al 8. Son versículos, hermanos, que ya muchos nos sabemos de memoria porque los hemos enseñado bastante aquí, hermanos. Ajá,
Sí, Romanos 12, del 6 al 8, hermano, yo lo voy a leer y alguien que me lea 1 de Pedro 4:10. Fíjese, hermano. La iglesia, hermano, tiene un propósito que es servir a otros. Hermanos, yo pensé que era para servirme a mí. Yo pensé que me iban a servir a mí, hermanos. No, es servir a otros. Dios, hermanos, nos dio dones para servirle a usted, para servir a otros, hermanos, ¿eh? No para servirme a mí, no para vanagloriarme a mí, para exaltarme a mí, no, hermano, es para servir a otros. Hermano, si alguien tiene dones es para servir a la iglesia. Aquí dice, servir a otros, ¿con qué? Con los dones que Dios me otorgó, con los dones otorgados a cada creyente. Dice aquí la Biblia. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Yo vengo a la iglesia, hermanos, yo vengo a la iglesia con mis dones. Según este versículo, presento mi cuerpo con mis dones como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y cuando yo, hermano, desarrollo mis dones, esto, hermano, es un servicio, pero para Dios es un culto racional, un culto consciente. Yo vengo, hermanos, hacia el servicio. ¿Verdad que decimos, vamos al servicio? Porque yo voy a servir, porque tengo dones. Y cuando sirvo, hermano, ordenadamente, dice la Biblia, es un culto racional, ¿sí? Y luego dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más en alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Por qué, hermano? Porque suele pasar, hermano, que cuando alguien tiene bastantes dones, llega a ensoberbecerse, hermano. Nos enorgullecemos, hermano, ¿eh? Ay, qué bonito predica, qué bonito dirige. Usted debería ser un evangelista, no, hombre, qué bárbaro. Yo quiero ser como usted. Y el otro, aguas, hermano, aguas con esto, hermano, porque aquí dice la Biblia, no tengan más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piensa de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, hermanos, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. O sea, está hablando, hermano, de un cuerpo que tiene miembros y todos están agarrados, como diciendo, sin este cuerpo sin este miembro yo no voy a funcionar bien. Y es que así es, hermanos. Ningún miembro, hermano, es indispensable. Pero le voy a decir una cosa, hermano, somos importantes, hermanos. Si mi cuerpo, hermano, me está doliendo este dedito chiquito que no sé ni, me está doliendo, hermanos. Hermanos, me duele. Todo el cuerpo se duele, hermanos. Así, hermanos, si en un miembro de la iglesia, hermanos, que tiene un don, por ejemplo, la enseñanza, llegaron niños, hermanos, llegaron bastantes niños de repente, y no hay un maestro, hermano, o maestra de escuela dominical, ¿qué va a pasar? La iglesia va a ser perjudicada. ¿Por qué? Porque al rato, hermano, aquí los niños van a estar corre y van a hacer un desorden porque son niños, hermanos. ¿Ya? Entonces, hermano, la iglesia no es edificada. Por eso, hermano, es importante. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, todos tenemos diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Hermano, los dones son para servir a la iglesia. No son para llevármelos a mi casa, no son para llevármelos al trabajo, es para la iglesia. ¿Sí? Porque, hermano, todos tenemos dones espirituales. Y cuando usted pone en función, hermano, sus dones aquí en la iglesia es edificada. Hermano, yo soy edificado, todos somos edificados, hermanos. ¿Sí? ¿Qué dice 1 Pedro 4:10, hermanos? Cada uno según el don que ha recibido, ministro a vosotros como buenos administradores de la
Este versículo, hermano, es uno de mis favoritos, hermano. Cada uno según el don que ha recibido. Ahí está, hermano, todos recibimos dones. Todos recibimos dones espirituales. Si usted es un creyente, hermano, usted recibió por lo menos un don. Pero hay quienes tienen 2. Hay quienes tienen 3, hermanos y hermanas, 4, 5, hermano, porque son dones que el Espíritu Santo otorgó de acuerdo a su capacidad. ¿Qué es un don, hermano? ¿Qué es un don espiritual? Es una capacidad que Dios nos da ¿Para qué, hermano? para el crecimiento de la iglesia. Muy bien. Es una capacidad, hermano, del Espíritu Santo para ponerla en práctica en la iglesia. Es un don espiritual, hermano, ¿verdad? Entonces, cada uno según esa capacidad espiritual que ha recibido, ministrelo a los otros. O sea, enséñaselo a otros, compártaselo a otros. Compártaselo, ayúdale. Si tú ves que él tiene el don de la enseñanza y tú sabes enseñar, y tú ves que de pronto el hermano se está equivocando, no sabe cómo hacerle, y tú sabes, ve y enséñale. Ayúdale. A decirse la palabra de Dios, según el don que ha recibido, ministra a los otros como buenos administradores. Como buenos administradores de las diferentes formas que Dios tiene, hermano, de la multiforme gracia de Dios. ¿Sí? Hermanos, porque, por ejemplo, hermano, los que saben dirigir, aquí hay algunos hermanos que están empezando a dirigir. Y es bueno, hermano, si usted ve que ese hermano se está equivocando en algo o le falta algo, hermanos, pues es bueno decir, ¿sabe qué, hermano? Mire, hágala así, hermano, o hágala así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mi fin es enseñarle. Dice la Biblia, ministrelo a los otros. Y así debe de ser, hermanos. ¿Verdad? Porque a veces, hermano, pues vemos hermanos que están batallando y yo sé cómo hacerle y no les digo. No, pues que estudie. Yo por eso me quemo las pestañas estudiando. Y él ni siquiera, no, de ninguna manera, hermano. Así dice la palabra del Señor. Si tú recibiste un don, ministro a los otros, enséñaselo. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, porque es de Dios, hermanos. ¿Sí, hermano? Como maestro. El maestro, Dios le dio ese don, él está enseñando a los cristianos, a los clientes. Los clientes, por consecuencia, van a aprender. Y ellos, a la vez aprendiendo nosotros, de parte del maestro, aprendiendo nosotros vamos a empezar a discipular a otros. Ándele, exacto. Entonces, es así como va. Así es. Primero el maestro, luego los oyentes, y luego los oyentes ejercen lo que aprendieron a otros. Ándele. Exactamente, se enseña, así se enseña y se enseña. Porque, como, por ejemplo, las que están enseñando música, ¿verdad, hermanos? ¿Sí, hermana? Sí, pastor, por eso es bien importante, primeramente, saber poner nosotros humildad. Porque si no dejas de enseñar, no te dejas de enseñar. Ándele. No aprendes a escuchar y es donde entra, cuando no hay humildad, entra. Sí, exactamente. Y eso no debe de existir mientras no haya humildad en ninguna área de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro todo, nada va a pasar. Así es. Sí, el creyente no tiene que ser humilde, hermano, de las dos maneras. Tanto el que quiere enseñar como el que está aquí para dejarse enseñar, hermano. La humildad es bien importante, hermano, ¿sí? Para que todos crezcamos, para que la iglesia crezca, hermanos. Como ahorita le iba a decir de la música, ¿verdad? Ahorita aquí tenemos 2 pianos, ¿verdad? Para los que quieran, irse enseñando. Pues ya es para los que ya saben, es para practicar, hermano, ¿verdad? Con toda libertad, alguien dice, no, pues yo me estoy enseñando, yo quiero aprender, y puede empezar, hermanos, puede empezar. Porque es muy necesario, hermano, poner en práctica los dones. Y si alguien sabe, ayudarle. Con todo el amor de Dios, ayudarle. Y el que está aprendiendo, hermano, dejarse ayudar. Dejarse que alguien le enseñe con ese corazón humilde. Muy bien, hermano. Entonces, ese es el propósito, hermano, de la iglesia. Adorar a Dios y glorificar en la tierra. Llevar el evangelio al mundo. Como iglesia también tenemos que edificar a los hermanos hasta que lleguen a la madurez. También, hermano, tenemos que dar testimonio constante de Cristo con un buen testimonio, siendo luz. Y también, hermanos, como iglesia, tenemos que servir a los demás hermanos con los dones que el Señor nos ha dado, para que la iglesia, hermanos, sea edificada. Conclusión, hermanos, para terminar. Dice, después de haber sentado estas bases, procedemos
procederemos a conocer el resto de la doctrina enseñada en la palabra de Dios, para ser colocados en la posición correcta para un mejor servicio al Señor y para una apreciación más profunda de la maravillosa institución divina que se llama iglesia. Hermanos, la iglesia es una institución de dos. Hay dos instituciones. ¿Sabe cuál es la otra? ¿Alguien sabe cuál es la otra institución? ¿No se acuerda, hermano Jorge? Usted estaba acá, el pastor lo enseñó, hermano, ¿no se acuerda? Hay dos instituciones, hermano. Una es la iglesia y la otra es el matrimonio, hermanos. El matrimonio, lo que Dios ha instituido. El matrimonio y la iglesia, hermanos. Hermanos, pues aquí terminamos el estudio. No sé si alguien tenga algo que comentar o otra pregunta, hermanos, para pasar a la próxima semana con los estudios, hermanos. ¿Alguien quiere añadir algo? ¿Sí, hermano? Sí, hermano. Uh-huh. Ella como le decía a la hermana Francisco, mi hermano también no debe de hacer la dirección, no debe ser un de golpe. Y oye que el hermano aprendía porque es serio el hermano, no es golpeado al hablar, pero tiene la forma de enseñar. Claro. Sí, sí, hermanos, es que todos tenemos dones, hermano, ¿verdad? Nomás que a veces, pues, hermano, mire, tenemos dones espirituales. Pero hay quienes, hermano, no sabemos cómo ministrarlos. Esa es otra, hermano, A veces somos un poquito más desesperados, unos somos más toscos, otros somos más calmaditos, hermano, de todos somos. Tenemos los dones, pero hay que saber cómo administrarlos, hermano, y con paciencia. Porque a veces, hermano, por la desesperación, vemos a los hermanos que no aprenden muy rápido o que no todos tienen el mismo nivel de crecimiento y a veces nos esperamos y no debe ser así, hermanos. ¿Sí, hermano? No, debe de ser de servir. No, debe ser de servir. Bien, hermano, pues terminamos. Vamos a nuestro versículo de Hechos 20:28, hermano. No se le olvide la próxima semana, hermano, para decirlo. Hechos 20:28, hermanos. Ay, el aire está como seco y como que la garganta se me está haciendo bien reseca. Hechos 20:28, hermanos. ¿Listo, hermanos? Dice la palabra del Señor. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Hechos 20:28. Otra vez, hermanos. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Hechos 20:28. Muy bien, hermanos.